Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Antes de entrar al capítulo 16, vamos a ver un poquito el contexto. Va a ser muy rápido. Vemos nosotros desde el capítulo 14, vemos cómo a Jesús lo relacionan con Juan el Bautista. Vemos a Cristo alimentando a 5.000 personas. Después vemos cómo alimenta a otras 4.000 personas más. Vemos a Cristo haciendo un milagro extraordinario de caminar sobre el mar frente a sus discípulos. Vimos también en ese capítulo 14 cómo a Jesús lo reconocen ahí los discípulos al verlo caminar sobre el agua como el Hijo de Dios. Cuando pasamos al capítulo 15, vemos a los escribas y los fariseos cómo expresan sus convicciones, sus creencias. Y lo que vemos nosotros en las palabras de ellos es hipocresía, y es lo que Cristo les dice a ellos, que ellos son unos hipócritas, ya que ellos quebrantan la ley de Dios por obedecer una tradición hecha por los hombres. Ellos desobedecen los mandamientos de Dios por darle mucha más importancia a los mandamientos que han sido creados por otros seres humanos, por otros hombres. Jesús les dice a ellos que su actuar es un actuar hipócrita, ya que con sus bocas ellos se jactan diciendo que aman a Dios y que son obedientes a su palabra, pero con su corazón y con sus acciones niegan eso que dicen, siendo ellos obedientes a los mandamientos y enseñanzas de los hombres. Luego vemos ahí mismo en el capítulo 15 cómo Jesús fortalece esa exhortación que les hace a ellos en los versículos 12 al 14. Y dice Jesús: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, o sea, Cristo, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es una explicación que Cristo hace del por qué los fariseos y los saduceos actuaban de esa manera. Y Cristo dice: porque ellos no son una planta plantada por el Padre. Ellos son unos ciegos que guían a otros ciegos. Ahora, cuando entramos nosotros al capítulo 16, que es donde vamos a sentarnos nosotros, vemos a Cristo de igual manera haciendo muchos milagros y muchas obras extraordinarias. Vemos a los fariseos y los saduceos que comienzan. Leamos en el versículo 1. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Vemos ahí cómo los fariseos ya han venido de estar viendo muchos milagros de parte de Jesús, pero aquí al entrar en este capítulo, ellos le piden a Cristo que les dé una señal del cielo. Nos podríamos preguntar nosotros, ¿ellos quieren una señal? O sea, más señales todavía. ¿No les basta con todas las señales que ya han visto atrás? La alimentación de 5.000, de 4.000, Cristo caminando sobre el mar y muchos milagros más, porque en el capítulo 15, versículo 29 al 31 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vemos cómo Cristo viene de hacer muchísimos milagros, vemos cómo estas personas habían visto toda esa cantidad de milagros que Cristo venía haciendo, pero eso no les bastaba. Nuevamente están pidiendo señal. Señor, queremos que nos hagas una señal del cielo. Me pregunto, o sea, todas esas señales que vieron, ¿de dónde venían entonces? Si no era del cielo, para que ellos pidieran ahora que, Señor, muéstranos una señal del cielo. Sí. Entonces, como vemos, Jesús sanó a grandes multitudes, pero eso no era suficiente para ellos. Ellos querían ver más milagros. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender de por lo menos esta porción que llevamos aquí? Que la fe en Jesús y el confiar solo en Él para salvación no es el resultado de ver milagros, no es el resultado de presenciar cosas sobrenaturales. La fe no surge de ver personas sanarse, ni de ver a los ciegos recuperar la vista, ni de ver que los sordos comiencen a oír, sino que la fe, como dice la Biblia, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acá vemos a estas personas que vieron muchos milagros, pero el ver toda esa cantidad de milagros no les dio fe en Jesucristo. El ver toda esa cantidad de milagros no les hizo a ellos que reconocieran a Cristo como Señor, como su Salvador. Vemos nosotros que la Biblia nos dice de que la fe es por el oír. La fe no es por ver milagros, la fe no es por ser sanados, la fe no es por nada de esas cosas. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así podemos decir que la fe no es algo que sale de mí, no es algo que mi corazón produzca o algo que yo de mi voluntad haya decidido crear, sino que como nos dice en el libro de Efesios, la fe es ese don que Dios me ha dado por pura gracia. Ahora recordemos que cuando la Biblia nos habla de gracia, nos habla de un don que no merecemos. De hecho, nos habla de que nosotros merecemos lo opuesto a lo que hemos recibido. Entonces nosotros no merecíamos ese don, nosotros merecíamos el justo juicio de Dios, pero por pura gracia Dios nos ha dado ese don de la fe. Y que por medio de este don que Dios me ha dado, yo pueda reconocer a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, pero también pueda reconocerlo como el Hijo del Hombre. Este don dado por Dios es lo que me da a mí la capacidad de reconocer mi condición miserable de pecador delante de Dios, reconociéndome a mí mismo como el peor de los pecadores y haciéndome entender que lo único que yo merezco es el justo juicio de Dios por mis pecados. Así, de esta manera yo obtengo el arrepentimiento de parte de Dios de todos mis pecados y obtengo la fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Solo, mis hermanos, por este don que Dios ha dado de la fe. La fe no sale de nosotros, la fe es un don de Dios. Solo por, solo por este don dado por Dios yo puedo ver, yo puedo entender la belleza de la persona y de la obra de Cristo en favor de los pecadores. Solo por este don yo puedo entender cómo esa obra que Cristo hizo es eficaz para dar salvación, para dar perdón de todos mis pecados, y que solo a través de esa muerte expiatoria de Cristo mi relación con Dios es restaurada y yo soy reconciliado y recibo paz con Dios. Solo por la obra de Cristo, solo por depositar mi fe en Él, en esa obra que Él hizo en la cruz, mi relación es reconciliada con Dios. Yo obtengo paz con Dios.
porque recordemos que la Biblia nos dice que todo ser humano desde que nace en enemistad con Dios. Por lo tanto, la única manera que yo tengo de restaurar mi relación con Dios y de ya no ser un enemigo de Dios es a través de la fe y el arrepentimiento. Pero esa fe solo viene por un don de Dios. En el versículo 2 de Mateo 16, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. En el versículo 2 vemos cómo Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos, sumados, recordemos a lo que ya les había, lo que ya les había dicho, acerca de que ellos eran unos ciegos, guías de ciegos, y de que ellos no eran una planta que el Padre había plantado. Nuevamente les vuelvo a decir que ellos son unos hipócritas. Dice, porque ellos pueden entender las cosas ocultas del mundo sin problema, como dice en el versículo 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Acá Cristo les habla a ellos y les dice que ellos son unos hipócritas, que las cosas espirituales, las cosas de Dios, ellos no las pueden entender. Ahora, recordemos, ellos eran unos maestros en el estudio de la Biblia. Ellos eran en su momento las personas que más estudiaban la palabra, pero Cristo les dice que ellos no pueden entender las cosas espirituales. Y ahí tenemos nosotros que recordar lo que Cristo habla en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 5. Leo para ustedes. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué vemos nosotros que Cristo les está diciendo a estas personas? De que ellos no lo entienden a Él, de que lo que Cristo les dice para ellos es imposible entenderlo. ¿Por qué? Recordemos que en el capítulo anterior les dijo de que ellos eran una planta que el Padre no había plantado. Y ahora acá lo que les está diciendo es que ellos no pueden escuchar la voz de Él. ¿Por qué? Porque ellos no son ovejas del Señor. Solo las ovejas oyen la voz de Él y le siguen. Solo las ovejas de Cristo son las que cuando Él llama, ellas le obedecen en aquello en lo que Cristo les ha dicho. Entonces, nada de lo que Cristo haga los hará cambiar a ellos de opinión y tener fe en Él. Por eso Jesús les dice de que no hará más señales y milagros para ellos, sino que la próxima señal que ellos verían sería la señal de Jonás, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice en el versículo 4, hablando de esto: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vemos cómo Cristo les dice a ellos de que no les va a mostrar más señal, porque por mucha señal que Cristo les haga, ellos no van a creer en Él, ellos no van a entenderlo a Él, ni van a reconocerlo como su Salvador, porque ellos no son una planta que el Padre plantó, ellos no son una oveja de Cristo, por lo tanto ellos no van a obedecer ni a creerle lo que Cristo está diciendo. En el versículo 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo:
Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta porción vemos cómo Jesús aprovecha ese olvido que los discípulos tuvieron de traer pan para comer y así poder enseñarles una verdad espiritual. Vemos a los discípulos como ellos tenían su mente puesta en las cosas de este mundo. Ellos pensaban, no trajimos pan. No sé si ya tenían hambre en el momento que se acordaron o pensaron, bueno, más ahorita nos va a dar hambre y no trajimos pan. Ellos estaban preocupados por esas cosas, por ese problema que ellos tenían, por su falta de pan. Pero ese problema los había hecho a ellos olvidar. Recordemos, 5.000 personas atrás, ya Cristo había alimentado, después alimentó a 4.000 personas más, después caminó sobre el agua, después sanó a muchísimas personas y ellos preocupados porque no tenían pan. Vemos cómo ese problema que ellos tenían, o bueno, como ellos lo veían, esa falta de pan, no los hacía ver aquello a lo que Cristo les quería enseñar. Por eso vemos donde Cristo interviene y ellos reconocen esa enseñanza en el versículo 12. Aquí en este versículo 12 los discípulos entienden que Jesús les hace una exhortación a cuidarse de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos, ya que la falsa doctrina, al igual que la levadura, por muy poca cantidad que sea de levadura y por muy grande cantidad que sea de la masa, la levadura al tener contacto con la masa la termina leudando toda. Así, por muy pequeño que sea el error, al creerlo y tener contacto con él, termina contaminando todas nuestras creencias. Entonces veamos cuán peligroso es un pequeño error, así como es peligrosa un poquito de levadura, la cual al tener contacto con una masa la termina leudando toda. Así al nosotros tener contacto con un pequeño error, ese pequeño error puede terminar contaminando toda nuestra creencia hacia Dios. Ahora, teniendo en mente este contexto, recordemos que Cristo los exhorta a ellos a que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que tengan cuidado con las falsas enseñanzas, que tengan cuidado con esos errores doctrinales que hay. Vemos nosotros en el versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Acá en esa pregunta que Cristo les hace a los discípulos, Él los pone a pensar, si Él les pregunta, las personas en general, todos los que están allá afuera, ¿qué piensan? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos intentan entender los pensamientos de las demás personas, ¿sí? Y podemos ver en la respuesta que los discípulos nos dan unas sugerencias, ¿sí?, de quiénes creían las personas que era Jesucristo. Vemos por lo menos que dice Juan el Bautista. Ellos dicen, unos Juan el Bautista. Y eso lo vemos nosotros en Mateo 14, del 1 al 2. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes.
Vemos también en Mateo 21:10 cómo las personas decían, cuando entró él en Jerusalén, o sea, Jesucristo, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lo vemos como unos decían, no es Juan el Bautista. Otros decían, no, es algún profeta. Otros decían, es Elías. Pero ¿por qué decían ellos que era Elías? Porque habían unas profecías que nos hablaban acerca de Elías. Por ejemplo, en Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O estaba también la profecía de Isaías 61:1, donde decía Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahora, ¿cómo relacionan eso con Cristo? Cuando Cristo en Lucas 4 dice que se le dio el libro, él llegó al templo, se le dio el libro del profeta Isaías y Cristo abriendo el libro dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos las asociaciones que las personas hacían con Cristo. No es Herodes, es algún profeta, es Elías o es Jeremías, que era otro que decían. Jeremías también, hay unas profecías acerca de Jeremías. De Jeremías está hablando acerca del templo, ¿sí? De que ellos debían reconocer a Dios porque ellos tenían el templo en un concepto tan alto que ellos creían que por solo tener el templo ahí ya ellos estaban protegidos de cualquier cosa. Y el profeta Jeremías les decía que no se confiaran en eso, ¿sí? Que ellos debían obedecer a Dios y de que ese templo que estaba ahí, aunque sí, ese templo simbolizaba la presencia de Dios, Dios podía destruirlo y de hecho lo iba a hacer en su juicio. Las personas no creían eso. Vemos a Cristo más adelante, donde Cristo también habla acerca del templo, de que ese templo será derribado, que en 3 días será construido. Vemos a Cristo también diciendo de que Él era mayor al templo, que Él era superior al templo. Vemos cómo las personas asociaban esas cosas y decían, no, o sea, por la forma en la que Él habla, es Elías, o es Jeremías, o es Juan el Bautista, o es cualquier otro profeta. Vemos nosotros lo que las personas pensaban acerca de Jesús. Ahora, si nosotros nos preguntáramos hoy, bueno, ¿qué piensan las personas de Jesús? Si Jesús viniera hoy y preguntara, nos dijera a nosotros, ¿qué piensa el mundo de mí? ¿Qué piensan las personas no creyentes? ¿Qué piensan los impíos? ¿Qué dicen acerca de mí? Sí. Podríamos nosotros ver por lo menos el Islam. El Islam ve a Jesús como, como el profeta más importante. ¿Sí? Lo conocen como el profeta Isa y se le considera como un Mesías, se le considera como parte de la divinidad. Ahora, los musulmanes creen en la virginidad en la que él nació y que tiene una misión divina y que su regreso vendrá pues al final de los tiempos. Pero no los reconocen como ese hijo de Dios, como Dios mismo, ¿sí? No lo ven como ese Salvador que Él es.
Ahora, si vemos por lo menos el judaísmo ve a Jesús como un rabino, como un profeta, pero no lo consideran tampoco como un Mesías, ni tampoco lo consideran como un ser divino. Sus enseñanzas a veces se consideran como una rama del judaísmo y algunos lo ven como un maestro de la Torá. En otras religiones tienen un concepto de Jesús, por lo menos en el hinduismo y budismo, no lo reconocen como una figura divina o como un Mesías, sino que lo ven como un hombre santo o como un maestro. Ahora, las personas no religiosas, aquellas que no profesan ningún tipo de religión, ven a Jesús como una figura histórica, ¿sí? Como un maestro de moralidad, como un ejemplo de vida, pero no lo ven como una figura religiosa o como una figura divina, sino que lo pueden considerar como un hombre de gran influencia. Vemos nosotros, así muy superficialmente, ¿cuál sería la respuesta que nosotros tendríamos que darle el día de hoy a Cristo de quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Por lo menos en ese tiempo lo relacionaban con algún profeta, pero hoy vemos que ni allá llega el concepto de Cristo. Pero vamos a entrar ahora al versículo 15. ¿Sí? Y este, mis hermanos, o espero que este sea el foco de nosotros el día de hoy en el que nos centremos. En el versículo 15, todo esto que ha pasado nos lleva a este versículo. Sí, este versículo es la cumbre de todo lo que está pasando aquí. Y dice el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vemos cómo ellos le dieron una respuesta a Cristo. No, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, o bueno, cualquier otro profeta. Pero Cristo le dice, bueno, eso es lo que ellos piensan, pero ahora tú, sí, tú, ¿qué piensas tú de él? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de él? No es qué es lo que piensa mi hijo, qué es lo que piensa mi papá, qué es lo que piensa mi mamá, qué es lo que piensa el pastor o qué es lo que piensa el hermano. No es tú, ¿qué piensas tú de él? ¿Cómo ves tú a Cristo? ¿Cómo reconoces tú a Cristo? Esa es la pregunta que Jesús les está haciendo a los apóstoles. Ustedes, ¿qué piensan ustedes? Ya me dijeron lo que piensa el mundo. Y podríamos decirlo en otras palabras, no me importa lo que ellos piensan, me importa lo que tú piensas. Tú que te llamas cristiano, tú que dices que amas a Dios, tú que dices que obedeces a Dios, ¿qué piensas tú de mí? ¿Cómo me ves tú a mí? Esa es la pregunta que Cristo le está haciendo a los apóstoles. Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, antes de meternos en estos versículos, hagámonos la misma pregunta que hicimos ahorita. Bueno, Cristo nos preguntó, ¿qué piensan las personas de mí? Ahora, vimos a varios, vimos al Islam, vimos al judaísmo, vimos a otras religiones, vimos a personas no religiosas, pero no sé si se dieron cuenta que ahí no incluía el cristianismo. Ahora lo voy a incluir. Si Jesús viniera el día de hoy y le preguntara a los cristianos del día de hoy, ¿tú qué piensas de mí o cómo me ves tú a mí? La respuesta que muy posiblemente se le daría a Cristo el día de hoy sería, Jesús es ese caballero que no me obliga a hacer nada de lo que yo no quiera hacer. Jesús es ese hijo que Dios mandó a este mundo a que muriera para que yo pueda vivir una vida sin enfermedades y sin problemas. Jesús es ese amigo que yo tengo, el cual me ayuda a satisfacer todos los deseos de mi corazón. Jesús es ese rey que vino a este mundo y se despojó de todas sus riquezas para que yo sea rico económicamente y no pase necesidades. Jesús es ese Dios que vino a este mundo a hacer realidad todo aquello que yo le pida y que mi corazón desee.
Yo pienso que esa sería la respuesta que se le daría a Cristo el día de hoy, porque esa es la forma en que lastimosamente muchas personas ven a Cristo. Muchas personas ven a Cristo como esa lámpara de Aladino que la frotan cuando necesitan algo y Él sale a cumplir sus deseos y ya después que se los cumplió, bueno, vuelve y métete otra vez y cuando te necesite te vuelva a llamar. Así es como muchas personas ven a Cristo el día de hoy. Pero, ¿qué nos muestran los apóstoles a nosotros cómo ellos veían a Cristo en su momento? ¿Sí? ¿Qué le dijo Pedro? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos nosotros en esa respuesta y veamos algo acá, y es que Pedro tomó la vocería, pero esa era una respuesta de todos los apóstoles, porque veamos que Cristo no le pregunta a Pedro, Cristo le pregunta a todos los apóstoles. Ahora, Pedro en representación de todos los apóstoles es el que da la respuesta, pero eso era lo que pensaban todos los apóstoles. Y eso nos muestra de que ellos, los apóstoles, habían entendido bien aquellas enseñanzas que Cristo les había dado durante todo su ministerio. Ahora Pedro comienza y lo primero que dice acá es, tú eres el Cristo. Ahora recordemos que Cristo nos habla de ungido, nos habla de Mesías. Cuando Él le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Ahora, ese ungido podemos ver nosotros, para poder entender un poco a qué se refería Pedro. En 2 Samuel 2:7, David está hablando y dice, esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. O en 2 Samuel capítulo 5 versículo 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces vemos acá como estas personas, tanto los de Judá como los de Israel, cuando ungieron a David por rey, ellos les estaban confiriendo a David autoridad para que él fuera quien los gobernara a ellos. Y ellos a su vez se le estaban ofreciendo voluntariamente al rey para ser obedientes a todo lo que él les dijera. Podemos ver en otros casos cuando Dios ungía a una persona, ese acto donde Dios la ungía a ella, Dios le estaba dando a esa persona legitimidad, ¿sí? Para que ella hiciera una tarea a la cual Dios la había llamado a hacer. Dios le estaba dando a esa persona una autorización. Dios le estaba nombrando para que hiciera algo específico, una tarea para Dios y una tarea de parte de Dios. Que cuando Dios ungía a una persona, Dios le estaba dando autoridad, ¿sí? Lo estaba nombrando de una forma específica, le estaba dando una autorización para que hiciera algo en nombre de Dios y para Dios. Ahora, vemos acá que Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. O sea, ¿cuál ungimiento está Pedro reconociendo ahí que tiene Cristo sobre sí? Vemos nosotros en Isaías 61, vemos una aplicación primaria en Isaías, Dios ungiendo a Isaías, pero principalmente un ungimiento de el Mesías venidero. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Vemos que Cristo se aplicó esa profecía sobre sí. Recordemos que la leímos ahorita y él dijo, hoy se cumplió esta palabra. Vemos cómo el mismo Cristo habló de que él era ungido por el Padre, él era ungido por Jehová para hacer una tarea. Y eso lo reconoce Pedro diciendo, tú eres el ungido de Dios.
Tú eres el Mesías que Jehová ha mandado. Tú eres ese Salvador que Dios mandó para nosotros. Entonces vemos aquí a Pedro cuando habla de Jesús como el Cristo, lo está reconociendo como su Salvador, como el Mesías, como el ungido, como aquel al cual Dios comisionó para hacer una tarea de parte de Dios y delante de Dios. Vemos nosotros que así, al igual que Pedro, cuando reconoce a Cristo como a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido, al yo reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, debo entender que lo estoy reconociendo como mi Señor. Y yo a su vez me estoy reconociendo como su esclavo, como su siervo, como aquel que le dice que será obediente a todo lo que su Señor y Salvador le diga, ya que Él viene con una autoridad de parte de Dios y haciendo una tarea para Dios. Pero vemos que Pedro también, aparte de decirle, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esa frase también tenemos que irnos al Antiguo Testamento para poder entender qué es lo que Pedro quiere decir ahí. En Deuteronomio 5, 25 y 26, vamos a ver varios versículos. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? O Josué 3:10, que dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que le echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. O primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O segunda de Reyes 19:4. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. O Daniel 6:26, de parte mía puesta es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y terminamos con Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces vemos cómo esta frase, donde decía que Jesús era el Hijo, vemos ahí que le está dando, al hablar de Hijo, le está dando una igualdad de deidad con el Padre. Al decir, Él es el Hijo de Dios, está diciendo, Él es igual a Dios por cuanto es hijo suyo. Usted cuando tiene un hijo, su hijo es un ser humano igual que usted. Usted no tiene ni un perro ni un gato, sino un ser humano igual que usted, con sus mismas cualidades. ¿Sí? En el caso de Dios es lo mismo. ¿Sí? Al Dios tener un hijo, ese hijo de Dios va a ser Dios también. Al él reconocer a Jesús como hijo de Dios, le está dando igualdad de deidad con el Padre.
pero también está diciendo que, o lo está asociando a alguien en específico. Sí, él es el Hijo de Dios, pero hace una asociación más directa todavía y dice de el Dios viviente. O sea, no es un hijo de cualquier Dios, sí, es el Hijo del Dios viviente. Ahora, al él decir esa frase, el Hijo del Dios viviente, ya todos los judíos entendían de quién les estaba hablando. Vimos varios versículos donde nos hablaba del Dios viviente y ya ellos sabían de que les estaba hablando del Dios que les había hablado en medio del fuego allá en el Éxodo, de aquel Dios que les había dado las tierras de todos sus enemigos a los cuales ellos habían conquistado. Ellos reconocían de que les estaba hablando de aquel Dios que les había dado la fuerza para vencer a todos esos gigantes en las batallas. Y ellos sabían de que les estaba hablando del Dios que había mandado ángeles a matar a todos los ejércitos enemigos de ellos. Ellos entendían que les estaba hablando de aquel Dios que les había revelado significados de sueños ocultos a los reyes y que les hablaba de aquel Dios que les había prometido salvación a todos ellos por medio de un Mesías, por medio de un Cristo, por medio de un Salvador. Vemos cómo al él decirles el Hijo del Dios viviente, él les está mostrando a ellos de que por ser hijo de Dios está en igualdad de deidad que el Padre. Y ahora ese Dios del cual él es hijo es aquel que lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo ha ayudado durante todo su proceso hasta llegar a ese momento en el que estaban. Ahora, el ser, eh, vemos también cómo en el Antiguo Testamento habían otras profecías aparte de Cristo. Por lo menos en Isaías capítulo 35 del 3 al 6 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos acá que son profecías acerca de ese Mesías que vendría, ese Mesías que salvaría, que traería sanidad juntamente con él, pero dice algo al final del versículo 4 que va asociado con todo lo que hemos visto, y es que dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso hablándonos de la deidad de Jesucristo, de que que Jesús es Dios. Vemos también cómo eso fue afirmado por el mismo Padre. Recordemos en Mateo 3:17, cuando Cristo va a ser bautizado, que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Padre hablando de Cristo y diciendo de que ese es su Hijo amado. Más adelante en Mateo 17:5, durante la transfiguración de Jesús, también nuevamente se vuelve a escuchar la misma voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y vemos como el mismo Cristo lo afirmó diciendo y reconociendo de que él era el Hijo de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos acá como Cristo nuevamente confirma de que Él es el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros como al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, se le está reconociendo como Dios, como
aquel que tiene igualdad de deidad junto con el Padre. Y vemos cómo eso lo entendió Pablo. Después de su conversión, lo primero que lo primero que salió de la boca de Pablo fue en Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros como el Hijo de Dios, esa declaración que hace Pedro, es crucial para reconocer a Jesús. Pero vemos también algo que son profecías del Antiguo Testamento y que ellos reconocían también, de que Jesús y aún él mismo se llamaba así el Hijo del Hombre. ¿Sí? Vemos en Miqueas 5:2 que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Acá vemos que Dios le está hablando a un pueblo, a Belén, y le dice, tú eres pequeña de entre todas las ciudades, pero le dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos como acá Dios está hablando y le dice a un pueblo que de ese pueblo, o sea, hablando humanamente, de ese pueblo va a salir aquel que será Señor en Israel, ¿sí? Aquel que será el Dios de ellos. Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aunque de ellos, de ese pueblo va a salir, porque todavía no había salido, es una profecía, dice, más adelante de ti va a nacer un Salvador, alguien que va a ser Señor. Pero ese que va a salir, sus días son desde la eternidad. Vemos cómo está hablando de deidad. O sea, está hablando tanto de humanidad porque van a ser de un pueblo de seres humanos, pero ese ser humano que van a ser no solo va a ser humano, sino que va a ser Dios también, porque sus salidas son desde la eternidad. Vemos a Cristo donde él, el título que más le gustaba usar era el Hijo del Hombre. Y vemos que esa es la pregunta que él le hace a los discípulos en el versículo 15, donde le dice, ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y lo vemos en muchos casos en la escritura donde Cristo usaba mucho ese título, el Hijo del Hombre. Eso nos hace recordar a nosotros, por lo menos, a esa promesa que nosotros encontramos en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis, Dios hace una pregunta para el pueblo, donde va a haber alguien que los va a salvar a ellos, y dice que esa persona que los va a salvar va a ser de una simiente de la mujer, o sea, va a ser un ser humano. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos a Cristo como él, al llamarse el Hijo del Hombre, se está reconociendo, ¿sí?, como ser humano, pero también se está reconociendo como Dios, como Hijo de Dios, como aquel que tiene igualdad de deidad que el Padre. Entonces, mis hermanos, veamos nosotros en esta respuesta que Pedro le da a Jesús de quién dicen ellos que es Jesús. Esta respuesta que él le da es una respuesta que no solo tienen que dar ellos, ¿sí? Es una respuesta que todo ser humano tiene que dar. Es una respuesta que todos nosotros tenemos que responderle a Cristo. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús?
lo ves como ese maestro, ¿sí? Que fue una buena persona, que dio un buen ejemplo, aquel eh, profeta, ¿sí? Que dijo muchas cosas que sí, algunas han cumplido, otras no, pero no es Dios. O sea, ¿cómo estamos viendo a Jesús? ¿Cómo estamos reconociendo nosotros a Jesús? ¿Lo estamos reconociendo como lo reconocían las demás personas o como lo reconocían los apóstoles? Recordemos que los apóstoles lo reconocieron como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta de ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente es la respuesta que todo verdadero creyente tiene que darle a Cristo. Porque si nosotros no reconocemos a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, mis hermanos, en nosotros no hay salvación. Nuestro pensamiento es igual al de las personas de allá afuera. Nuestro pensamiento es el mismo del no creyente, porque no estamos reconociendo a Cristo, a Jesús, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Vemos nosotros también en el versículo 16 que Jesús le dice a Pedro. Después que Pedro le responde en tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos algo que Jesús le dice a Cristo y es bienaventurado. Recordemos que bienaventurado nos habla de una persona supremamente bendecida, de alguien afortunado, de alguien dichoso. Pero ¿por qué esta persona es supremamente bendecida o afortunada? Dice, porque a esta persona se le reveló algo. Revelar es quitar la cubierta, ¿sí? Descubrirle algo que está oculto, manifestar algo que estaba escondido. Vemos cómo Jesús le dice a Pedro, oye, tú eres supremamente bendecido porque se te ha descubierto, se te ha manifestado algo. Y fue lo que él entendió, el que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice algo, y es porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, carne y sangre es una frase judía que habla o se refiere a seres humanos, a personas, a seres mortales. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres bienaventurado, tú eres supremamente bendecido, porque aquello que se te ha revelado, ¿sí? Eso que se te ha descubierto, eso que tú has entendido acerca de mí, no te lo dijeron otras personas, no te lo dijeron otros seres humanos, no lo descubriste por ti mismo. Eso que te fue revelado a ti, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Recordemos el salmo con el que iniciamos, el Salmo 119, donde dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si el Señor no abre nuestros ojos, nosotros no podremos ver las maravillas de la ley de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Lo que tú has visto, lo que se te ha revelado, no salió de ti, no te lo reveló ningún ser humano. Eso, tú lo sabes, tú lo entiendes, porque fue el Padre quien te lo reveló, quien te lo mostró, quien te lo hizo entender. Ahora, nosotros en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, y ya estamos terminando, vemos algunas necesidades, por llamarlo así, de hacer algunas confesiones. Vemos por lo menos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 15 que dice,
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, recordemos cuál es esa respuesta que debe de haber en nosotros hacia Cristo. Cristo nos pregunta, tú, sí, tú, no otra persona, no el que está a tu lado, no el que está al frente tuyo, no el que está atrás, sino tú. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo lo reconoces a Él? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué piensas de Él? Esa respuesta que tú tengas de Él mostrará si eres una oveja de Él o si no eres una oveja de Él. Esa respuesta que tengas tú, esa respuesta que des de Jesús, nos mostrará a nosotros si verdaderamente somos unos creyentes o estamos engañados. Pensemos, meditemos en cuál es nuestra respuesta a Jesús a esa pregunta. ¿En quién piensas tú que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿O Jesús para ti que es? Recordemos las palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recordemos, mis hermanos, que debemos creer en Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como aquel que Dios ha enviado para traer salvación a su pueblo, que debemos creer en Él como aquel que vivió una vida perfecta, sin pecado, y que murió sin haber hecho nada para merecerlo, pero que murió por o para más bien pagar por los pecados de todo aquel que cree en Él, de todo aquel que deposita toda su confianza en Él y lo ve como su Señor y su Salvador. Recordemos que nuestro deber es arrepentirnos de todos nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por esta su palabra que ha sido expuesta a esta hora. Le rogamos, Padre amado, que se esté ayudándonos, oh Dios, a que podamos entender todo esto que hemos escuchado, Dios, que podamos asimilar, oh Dios, todas estas cosas y que sea, oh Dios, su Espíritu Santo ayudándonos, oh Dios, a ser obedientes a usted, obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, oh Dios. Ayúdenos, denos esa fe, oh Dios, ese don que solo usted da, por medio del cual podemos arrepentirnos y creer en usted. Creer en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en Jesús como aquel, oh Dios, que murió para pagar por nuestros pecados. Que podamos creer, oh Dios, que solo a través de la obra de Cristo obtenemos salvación.
obtenemos perdón, oh Dios, de todos nuestros pecados y que solo a través de su obra somos reconciliados con usted y tenemos paz con usted. Le damos gracias, Señor. Le damos muchas gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.